¿Cómo estás? Guillermo Javier te saluda. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, me alegro, un gusto escucharte. Igualmente para mí, muchas gracias por atendernos y feliz por año. Favor. Porque no nos habíamos Gracias, sí, es cierto, muchas felicidades. Gracias. Constanza, es el tema, ¿no? El tema Venezuela. ¿Qué tema Venezuela? Porque además, y después, por supuesto, nos vamos a centrar hoy en Venezuela, pero hay mucho, Nicaragua, mucha tela para Honduras, cortar. Sí. Pareciera como que la región que no estaba tan complicada, parece que está como convulsionándose, ¿no? Claro. Pero ¿cómo nos centramos con Venezuela, no? Porque pareciera que ya estamos en un punto como de no retorno, ¿viste? Cuando uno va en el avión cruzando el Atlántico y te dicen, bueno, a partir de ahora tenés que seguir sí o sí porque ya no se puede volver. Claro, mira, de todas maneras voy a empezar con lo primero que vos decías, Guillermo, respecto de la región parece más convulsionada. El tema es que los indicadores ya los teníamos de esta convulsión, solo que ahora aparece más en los diarios. Pero lo cierto es que esta región viene convulsionada históricamente, te diría, ¿no? Nace convulsionada América Latina. Sí. Pero bueno, después si querés seguimos por ese lado, pero... Sí. Vamos a Venezuela. Venezuela es un tema muy preocupante porque desde hace muchísimos años Venezuela empezó a atravesar una crisis institucional que muy poco fuimos como llamando la atención en el avance que había por parte del presidente, primero Chávez en su momento y obviamente Maduro después, el avance que había hacia el autoritarismo corriéndose de las instituciones democráticas. Esos avances fueron llevando a que desde el chavismo y luego con el gobierno de Maduro se avanzó desde el Poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado. En primer lugar sobre el Poder Legislativo y en segundo lugar sobre el Poder Judicial. Es decir, vos ya tenías todos estos indicadores en los últimos, te diría que ya desde el 2013, después de la muerte de Chávez para acá, esto se va agudizando. Pero ya estaban presentes. Es decir, desde el momento en que el presidente Maduro, en el 2015 pierde las elecciones parlamentarias, las elecciones legislativas, una de las primeras medidas que hace es desconocer ese resultado. ¿Sí? Con lo cual nombra o llama una asamblea, no sé si vos te acordás, Guillermo, de esto, una asamblea constituyente que viene a reemplazar la Asamblea Nacional, que es la Asamblea Legislativa, que es de hoy donde sale el... Juan Guaidó, exactamente, perdón. Me quedé pensando en otra cosa, perdón. Entonces, el punto es que nosotros teníamos todos estos indicadores, pero ¿qué es lo que empieza, a hacer más ruido? Es el éxodo venezolano. Es decir, vos sabés que prácticamente más de 3 millones de venezolanos desde el 2015 para acá, estos son datos de las Naciones Unidas, que es una estimación de las Naciones Unidas, han abandonado su país. Es decir, que prácticamente 1 de cada 10 personas huyó de Venezuela en los últimos 3 años. Destinos Colombia, destino Perú, destino Ecuador, destino Argentina, destino Brasil, también Estados Unidos, también España y otras en menor medida islas del Caribe. Ahí dependerá seguramente, y perdóname que te interrumpa, Constanza, pero eso dependerá seguramente también de los medios con los que cuenten para los traslados. Porque no es lo mismo irse a España que cruzar la frontera a Colombia o acercarse a sus fronteras naturales, ¿no? Brasil, las situaciones son muy diferentes, ¿no? Pero el denominador común es como este éxodo masivo, ¿no? Que si vos te fijás en los últimos 50 años de la región es como la crisis más importante en términos humanitarios que estamos teniendo. Con lo cual, este avance institucional o esta pérdida de instituciones democráticas, esto es como lo último que ya estamos viendo. ¿Me explico? O sea, esto es como vos decías, es como ya el final de la película. El problema es que sacamos ahora esta foto y es cómo sigue esta película. Y el punto acá es ver cuánto va a durar esta transición, Guillermo. Yo como politóloga hace rato que vengo pensando qué herramientas tenemos de aprendizajes, quiero decir, de nuestra propia historia en la Argentina y latinoamericana, es decir, transiciones del autoritarismo a la democracia, lo que se llamó la tercera ola a fines de los 70, principios de los 80, como para poder tratar de pensar, ¿no? ¿Qué instituciones, qué herramientas pueden ser útiles hoy para esta transición que se tiene que dar en Venezuela más tarde, más temprano? Uno quisiera que fuera más pacífica y menos violenta posible.
Que es a lo que se apunta ahora, ¿no? A que no haya, a que haya la menor violencia posible, ¿no? Exactamente, tal cual, lo más pacífico que se pueda en este sentido, ¿no? Entonces me parece que ahí, nuevamente, este es mi sesgo politológico, uno estudia las reglas y los actores, ¿no? Bueno, no hay reglas. La realidad es que hoy en Venezuela no hay reglas, porque las reglas depende de quién y para qué, ¿no? Entonces, esto, bueno, no podemos estudiar las reglas, tenemos que ver cuáles son los actores. Sí. Entonces, ahí me parece que lo que tenemos que ver es como diferentes paquetes de actores. Por un lado, qué es lo que van a hacer los militares, qué va a pasar con los partidos políticos, no ya con el chavismo, digamos, los herederos del chavismo, sino los partidos que quedaron en la oposición y cómo se van a recomponer a partir de todo esto, porque lo que vos tenés que recomponer no es solo la economía, no es solo la credibilidad, es instituciones democráticas. ¿Cómo volvés a construir instituciones democráticas? Que de esto justamente se trata la transición. Entonces, tenemos que ver cómo estos diferentes actores internos, más allá de los actores externos, empiezan a mover y a trabajar para esta transición. Vos sabéis que la literatura de la ciencia política te dice, bueno, ¿cómo termina un gobierno autoritario? ¿Vos qué me dirías, Guillermo? ¿Cómo termina un gobierno autoritario? Claro, qué sé yo, es complicado, ¿no? Es muy complicado, porque los gobiernos autoritarios, básicamente, las reglas las ponen ellos. Claro, no respetan absolutamente nada, no tienen conceptos preestablecidos, no tienen una constitución que respetar. Totalmente. Entonces, cuando da la sensación que cuando un país tiene que recomponer todo este tejido del cual vos hablabas recién, se hace dificilísimo porque además sus habitantes se acostumbran a no vivir con reglas claras democráticas. ¿No? Exacto. Pareciera como que ese es un problema que no se lo tiene en cuenta, pero no es un problema menor. Totalmente, totalmente. Vos sabés que esto que vos estás diciendo es muy interesante porque hay una institución que se llama el World Justice Project, que hace un índice que se llama índice del Rule of Law. Vamos a traducir Rule of Law como Estado de Derecho, ¿no? Y en el último índice de Rule of Law dice que Venezuela, el respeto al Estado de Derecho está en el 0.29, donde 0 sería nada y 1 sería mucho, ¿no? O sea, 1 es la mejor puntuación, 0 es la peor. Y Venezuela en el ranking está en el puesto número 113, ocupa el puesto número 113 con 0.29 de respeto al Estado de Derecho. Esto significa que no hay Estado de Derecho. No hay directamente. Es decir, no hay respeto a la ley, no hay respeto a las instituciones. Bueno, todo esto es lo que hay que empezar a pensar, cómo se reconstruyen las instituciones democráticas, políticas, y también cómo se reconstruye el tejido social. Porque lo cierto es que completamente el tejido social está viciado y vaciado. Yo pensaba, a raíz que, estuve en distintos lugares, ¿no? Pero de viaje un poco estos meses y pico de vacaciones, y uno ve venezolanos en cualquier ciudad. Te doy ejemplos distantes dentro de la República Argentina. En Salta, en Mar del Plata, en el sur, en España, como vos decís, hay muchísimos más de lo que uno cree. España ha recibido, con los brazos abiertos a muchísimos venezolanos, y nosotros también. Aquí en Pilar, por ejemplo, hay muchísimos, pero muchísimos. Muchos de ellos han dividido sus familias, porque no han venido la totalidad de las familias. Entonces ha quedado parte. Esto recuerda, por supuesto, yo era muy chiquito, ¿no? Pero cuando el tema de la revolución en Cuba, ¿no? Que mucha gente se exiló, familias que quedaron totalmente partidas, disgregadas, y que es el día de hoy que todavía muchas continúan en esa situación, porque hay algunos que nunca pudieron llegarse a ir, otros que se fueron y ya nunca más volvieron. En fin, pasan, uno nota que pasan décadas, ¿no? Para volver a una situación de normalidad. Porque en última instancia, digamos, tenés desarmado el tejido familiar y el tejido social. A mí me llamó la atención en estos últimos 10 años dando clase en cualquier universidad. Vos, encontrabas un montón de jóvenes estudiantes venezolanos. Esto disminuyó muchísimo en los últimos años realmente, pero que venían solos, es decir, sus padres preferían que se fueran a que se quedaran allá. Claro, en busca de un futuro, por lo menos para los hijos, un poco mejor. Exacto, ¿no? Sí, te contaban historias realmente muy, muy fuertes, ¿no? De cómo era la vida cotidiana, donde
era completamente desigual, ¿no? Entre los que son los allegados al poder y al centro o al núcleo duro del poder y aquellos que no. Pero volviendo a lo que preguntábamos hace un rato, Guillermo, de cómo se terminan estos regímenes autoritarios, nuestra literatura, la literatura de la ciencia política, dice que, bueno, pueden terminar en crisis seguro, con crisis seguro, pero la cuestión es si esas crisis se llaman crisis con salvataje o sin salvataje. Sí. Entonces, el tema es si justamente dentro de este contexto de crisis, una crisis sin salvataje, por ejemplo, fue la crisis del gobierno militar argentino después de Malvinas. Sí, sí. Una crisis con salvataje fue la crisis del gobierno de Brasil cuando dejan ellos el poder y a la transición más pactada y pautada de los militares a la democracia que hay en Brasil respecto de la Argentina. Entonces, tomando como estos dos modelos, incluso si querés la de Chile, ¿no? La de Pinochet, que hasta ahí podríamos decir que hay crisis entre comillas, porque en verdad hay una transición mucho más pautada que el resto de la región. Sí. Pero entonces lo que tendríamos que ver ahí es justamente quiénes van a negociar este traspaso, esta transición. Yo por lo que estuve leyendo, estuve escuchando gente así que te va contando un poco, ¿no? Lo que hay que ver es, o lo que se estaría negociando en el contexto de esta transición es qué va a pasar con las líneas intermedias, ¿no? O sea, el famoso indulto, Guillermo. El punto es que Maduro y un par más se pueden ir a, no sé, a las Islas Maldivas, por decirte, ¿no? Sí, Maduro, en las cúpulas altas seguramente tienen asegurado y pensado de antemano irse a donde quieran. Sí, o incluso a Cuba, digamos, claro, por supuesto. El tema es, las líneas intermedias están negociando justamente esta idea del indulto para poder dar paso a esta transición un poco más pautada, más pactada. Entonces, bueno, por eso te decía hace un ratito, tenemos que ver estos distintos factores en la ausencia absoluta de reglas, qué roles y qué compromisos están dispuestos también a asumir, porque también del lado de la oposición es muy difícil hoy decirlo, bueno, indultamos a todos los rangos medios que han acompañado al gobierno de Maduro, pero bueno, puede venir otro que diga esto no es lo que queremos. Claro, ¿no? es una situación difícil, claro, es una situación difícil. Exactamente, entonces es bastante complicado el tema. ¿Y qué te parece o cómo ves, cuál es tu mirada sobre situaciones como la que se dio hoy, sin ir más lejos, ¿no? Con la visita del presidente Macri a Uruguay y en Colonia, de alguna manera ese cambio consensuado con Uruguay que en una primera instancia se mostraron como diciendo, bueno, nosotros no nos vamos a meter, Uruguay no se va a meter en esta transición y vamos a no reconoció de alguna manera para nada no había reconocido la autoridad de Guaidó. Claro. Y ahora en un comunicado conjunto hoy dijeron, bueno, queremos elecciones limpias, transparentes y creíbles. Sí, me llamó la atención la palabra que utilizan, ¿no? Como diciendo, bueno, hacemos las cosas en serio, si quieren elecciones, perfecto, pero tienen que ser elecciones en serio. Sí, no una puesta en escena como para que vuelva a ganar Maduro. No. Tal cual. Entonces, acá hay un cambio de posición de países que en realidad no sé si fueron muchos. Ojo, no me estoy olvidando de países importantes como Rusia y China, ¿no? Claro. Ahí me parece que juegan otros intereses. Pero el caso del Uruguay es llamativo, ¿no? Mira, yo voy a hacer hincapié en otra parte de lo que vos acabas de decir, que tiene que ver con las condiciones de elecciones justas. Sí. La otra parte de lo que estabas comentando, me parece que, no sé si tomarlo como un giro, un cambio o la presión, pensar que Uruguay está en el medio de Argentina y Brasil, tanto Bolsonaro como Macri apoyaron el gobierno de Guaidó, y Uruguay había quedado ahí boyando, porque la realidad es que los que apoyaban todavía a Maduro era López Obrador de México, como vos dijiste, Irán, China, Putin, etcétera, y Uruguay había, o sea, las críticas de los propios ciudadanos uruguayos a la decisión de su gobierno. Había mucho descontento en Uruguay. Sí, pero realmente muy fuerte, ¿no? Y no te olvides que Almagro, ¿sí? Almagro es uruguayo. Es uruguayo. Y digo, Almagro viene con el tema de Venezuela hace rato, no es de estos últimos 6 meses ni un año. O sea, Almagro le viene poniendo pilas, fichas al tema venezolano hace bastante. Y Almagro sale del gobierno de Pepe Mujica, ¿te acordás? Con lo cual, digo, no es un... Entonces hacía bastante ruido la decisión de Tabaré de no apoyar a Guaidó y seguir apoyando a Maduro. Digamos, me parece que eso responde más a las líneas estratégicas de política exterior que
que ellos adoptan. Al respecto de la otra parte, a mí no me llama la atención que digan elecciones creíbles, porque acá tenemos un problema, Guillermo, que creo que lo hemos conversado alguna otra vez. ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? Si hablamos de democracia como elecciones libres y limpias, ¿sí? Tenemos que ponerle características a elecciones libres y limpias. Por decirte que la administración electoral tiene que ser competente, tiene que tener recursos, hay que evitar el fraude durante el voto, pero también durante el conteo y reconteo de los votos. Los candidatos tienen que ser tratados imparcialmente por las fuerzas de seguridad, etcétera. Es decir, hay un montón de condiciones que hacen a esa elecciones libres, limpias, justas y, como vos decías, también creíbles. Porque si no nos quedamos solo con una partecita de qué entendemos, ¿no? por democracia. ¿Y cómo interpretás, Constanza, esto que es una filtración, pero que en definitiva el Vaticano no ha salido a desmentir, ¿no? Que salió publicado en el Corriere de la Sera y que revela de alguna manera dicho el Papa a Maduro en una carta que le envié diciendo, bueno, no se cumplieron las reglas tal como estaban pautadas, ¿no? De alguna manera suena como a un reproche que el Papa le hace a Nicolás Maduro y de hecho ya muchos descartan la posibilidad de una mediación por parte del Santo Padre, ¿no? Claro, me parece que ahí tenemos que ver, digamos, los hilos y las líneas que pueda tener directamente la propia diplomacia vaticana para hablar con Maduro. Yo creo que lo que se está buscando justamente es una transición pacífica y evitar la violencia. Esto de que se filtró, bueno, está bien, se filtró, pero está diciendo algo que es cierto. Usted se comprometió conmigo a hacer una determinada cantidad de cosas y no hizo nada de lo que me dijo que iba a hacer. A mí me parece que está perfecto la postura. No sé en qué contexto se extrajo esa frase, pero la verdad es que es completamente lógico, ¿no? Si no se cumple, seguramente el Papa en visitas anteriores, porque la verdad es que lo ha recibido muchísimo Maduro, pero seguramente han quedado en algo Maduro le ha hecho un conjunto de compromisos creíbles, ¿no? Como recién hablábamos de elecciones creíbles, de compromisos creíbles que no se han cumplido, evidentemente. Exactamente. Y lo último que te quería dar, por lo menos de esto que veníamos hablando recién, de que hablamos siempre de los índices. Hay un índice que es bastante descuidado y poco conocido, que se llama el índice Politiquato. El Politiquato también evalúa, digamos, el grado de la democracia en el mundo, ¿no? Es menos conocido porque viste que los más conocidos son el de Freedom House, el Latinobarómetro. Este lo hace el Center for Systemic Peace. Sí, así se llama. Center for Systemic Peace. Mira qué nombre, ¿no? Sí, hablando de la paz, ¿no? Bueno, pero es interesante por esto que nosotros veníamos hablando de cuál es la propia definición que ellos dan de democracia, ¿no? Y dentro de los no democráticos, vos fíjate que ellos tienen los que son súper democráticos, los que están democracias pero con fallas, y después están los regímenes híbridos, y después finalmente están las dictaduras. Y volviendo al tema de Venezuela, este índice pasa a Venezuela de ser un híbrido al final del chavismo a ser directamente completamente no democrático, digamos, que reúne todas las características de las dictaduras en las últimas mediciones. Me parece también muy interesante ver cómo evoluciona esa descomposición de la democracia, ¿no? Sí, y cómo uno vio que, por ejemplo, yo tengo muy presente el momento de la muerte de Hugo Chávez, que bueno, de alguna manera, comparado con la situación actual, era una situación por lo menos distinta, ¿no? La que dejó Chávez. Y con el advenimiento de Maduro, y diciendo frases como la de se me acercó un pajarito y me dijo tal cosa, como la del otro día, que fue absolutamente pero ya no disparatada, casi infantil. Yo fui al futuro, volví y vi una Venezuela fantástica, y ahora frente a la ayuda humanitaria que manda Estados Unidos, primero que no están en condiciones como para rechazar nada, porque la gente tiene hambre y no tiene remedios, pero que la vicepresidenta salga a decir
bueno, no podemos aceptarla porque está todo envenenado y nos quieren matar. Pero eso es ya directamente una especie como de patología peligrosa, ¿no? Sí, claramente. Pero, Guillermo, en la época de Chávez también tenés el discurso de Chávez en Naciones Unidas, cuando en la época de George W. Bush, diciendo en las mismas Naciones Unidas, acá huele a azufre, acá estuvo el diablo. Sí, es cierto. ¿No? Digo, es como que vos tenés toda una retórica, una construcción, ¿no? Todo un relato de que se va acentuando, si vos querés, pero viene desde hace rato, ¿no? Sí. Haciendo, digamos, como sí, hincapié. Me parece que para mí el punto de inflexión en el caso de Maduro fue lo de me lo contó un pajarito. No sé si vos pajarito fue impresionante. Sí, de que él dice que pasó por la iglesia, además dijo que había pasado por una iglesia. Sí. O sea, el pajarito era una especie de Espíritu Santo. Sí, era como el Espíritu Santo. Claro, en su imaginación. Porque no era que el pajarito se lo contó en cualquier lado, el pajarito estaba en la iglesia. Claro. ¿No? Con lo cual también tiene toda una carga religiosa bastante... Bueno, justamente cuando esas declaraciones que aterraron y mucho, nosotros hicimos una entrevista con un sociólogo que en ese momento daba clases en la Universidad Andrés Bello, en Caracas, y claro, ellos aterrados decían, bueno, estamos estudiando ya desde el punto de vista sociológico las implicancias que puede tener que el presidente de la República diga tal cosa. Tal cual. Porque, por supuesto, hay un determinado nivel de gente, tal vez más instruido, seguramente no a favor de Maduro, o a favor por determinados motivos más concretos, podía interpretarlo, pero otra gente a lo mejor podía realmente confundir al pueblo, ¿no? Y eso es una cosa terrible, es el pueblo que hoy en día se está muriendo de hambre y sin medicamentos. Sí, porque es como que le da un contenido de epopeya al esfuerzo, ¿no? Que hay que hacer para luchar contra el imperio, contra quien fuera, ¿no? Es como que lo quiero rodear de una aura hasta mística, te diría, ¿no? Tratando de buscar justificaciones que ya no encuentran más ninguna. Es cierto. La última que te hago, porque no te quiero complicar tanto. Siempre es un gusto charlar con vos, Guillermo. Pero, ¿cómo o hasta dónde el resto de los países pueden intervenir, pueden forzar, pueden atemperar de alguna manera alguna solución para un tercer país como en el caso de Venezuela, sin que esto sea tomado como estamos invadiendo la soberanía del pueblo o la soberanía de esta república? Porque pareciera como que es un hilo muy finito y muy delgado, ¿no? ¿Hasta dónde se puede? Realmente es un hilo muy finito, muy delgado. Yo creo que, mira, hace poco escribí algo de esto que tenía que ver con que todo el optimismo que se había puesto alrededor de la UNASUR para resolver los latinoamericanos, los problemas latinoamericanos, y justamente vendría a ser como un problema propio que tendría que haber resuelto, se podría haber resuelto en el marco de la UNASUR, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado. La segunda cuestión, o para mí el núcleo de esto, Guillermo, es la intervención, ¿no? Que no sea una intervención directa, sino una, llamémoslo así, buena voluntad. No quiero entrar en formas de intervención económica, en formas de intervención militar. Creo que lo que hoy puede hacer América Latina es ofrecer sus buenos oficios para mediar este conflicto. Supongamos que vos digas, no sé, el presidente Duque de Colombia, miren, se puede reunir Maduro con Guaidó acá en Bogotá, tienen inmunidad, los dos vengan, yo ofrezco ser mediador para ver si podemos llegar. Me parece que eso sería lo mejor que como región se puede hacer, es sentar a las partes a tratar de negociar mínimamente una salida, esto que hablábamos al principio, una transición lo más pacífica posible. Y llegados a este punto, no te quiero decir tampoco lo más racional posible, porque después de que hablamos del pajarito es muy difícil hablar de una salida lo más racional posible. De hablar de algo racional, ¿no? Pero si vos me decís qué elementos tiene América Latina sin tener que caer en el intervencionismo, ya sea, te repito, diplomático, económico, militar, bueno, empecemos por los buenos oficios, los países que es este conjunto de países que se llaman los países de Lima,
¿sí? Los de la declaración de Lima, etcétera. Bueno, me parece que alrededor de eso podrían decir, bueno, a ver, vamos todos a tratar de mediar, ponemos a su disposición a nuestras cancillerías y tratar de buscar una salida lo más, como dijimos desde el principio, lo más pacífica posible, y también yo diría lo más pronto posible, porque la situación se deteriora tanto cada día. Nosotros estamos tranquilamente, seguramente sentados cómodos, y esperándonos un buen plato de comida, y remedios si los necesitamos, pero el pueblo venezolano está sin la comida, sin los remedios, viviendo una situación de incertidumbre absoluta, con una moneda que es inexistente. Totalmente. Y así es prácticamente imposible que se desarrolle normalmente la vida de nadie, ¿no? ¿Cómo quedan las potencias, ¿no? ¿Cómo queda Estados Unidos frente a Rusia, China, que apoyan absolutamente, o a los árabes que le han comprado lingotes de oro de una manera impresionante, han mandado aviones que han salido con lingotes de oro para facilitarles algo de dinero como para seguramente ir sorteando todos las trabas y los embargos que va colocando Estados Unidos y otros países, la Unión Europea también, ¿no? Sí, vos sabés que yo justamente hoy leía un artículo de la CNN que hablaba de la Guerra Fría en Venezuela, ¿no? Sí, todo lo que estaba pasando entre Trump y Putin a raíz de Venezuela, que cada uno reconocía a uno de los, digámoslo así, a uno de los presidentes, ¿no? Era muy interesante este artículo de CNN, Guillermo, porque decía, bueno, a diferencia de la crisis de los misiles de los años 60, la intención de Rusia, de Putin, hoy no es ideológica, es completamente económico. Ahora no tengo y no recuerdo el nombre de la petrolera que ha comprado fortuna de PDVSA, con lo cual el interés es más económico o geopolítico. Y la presencia, por supuesto, geoestratégico, sin duda, la presencia de fuerzas rusas, nada menos que en el Caribe, frente a Estados Unidos, es importantísimo, ¿no? Sí, claramente. Con la riqueza que tiene natural Venezuela, ¿no? Que ahora no la pueden utilizar porque, por supuesto, con el correr de los años y la desinversión brutal que ha habido, sacar un barril de petróleo de PDVSA sale carísimo. Pero bueno, la riqueza es un país que descansa en un mar de petróleo, ¿no? Sí, pero ahí nuevamente es lo que decíamos tenemos que ver cómo se comportan los actores, ¿no? Porque yo estaría más preocupada por el comportamiento de todos los cubanos que son asesores del gobierno y que según algunas fuentes venezolanas dicen que son como 20.000 cubanos que viven en Venezuela que fueron asesores tanto de Chávez como de Maduro, ¿qué es lo que van a hacer ellos? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces me parece que hay como que mirar las decisiones, el comportamiento de este conjunto de actores, donde, a ver, más que lo geopolítico, geoestratégico por parte de Rusia, que obviamente es como una clara señal que tendríamos que estar prestándole atención, ver también cómo se va a resolver la relación de Venezuela con Cuba, digo resolver en el sentido de qué es lo que van a hacer en cara a esta transición, ¿no? Digo, estos 20.000 cubanos, ¿qué hacen? ¿Vuelven a Cuba? ¿Qué es lo que hacen? ¿O van a seguir apoyando a Maduro y termina esto en una guerra civil? Claro, ahí está el nudo de la cosa y cómo se va desenredando nuestra madeja para hacerlo lo más prolijo posible y evitar que la cosa se complique todavía más de lo que ya está complicada, que es muchísimo, ¿no? El papel, y ya esto así para terminar porque me hacen señales desde el control, pero el papel, lo que ha pasado, está pasando y sigue en Nicaragua, en Honduras, toda esta sensación como de inestabilidad de estos países, bueno, los hondureños emigrando, México que no les permite pasar, chicos que quedan en el camino, hay toda una situación que no sé, si uno mira para atrás, no tan atrás no sucedía y ahora está sucediendo, ¿no? Claro, de cara al futuro, ¿cómo imaginás la evolución de todos estos conflictos? Mira, si miramos un poco para atrás, vos acordate que para fines de los 70, principios de los 80, estuvo eso que se llamó y se conoció como la crisis centroamericana. Después de el Frente Sandinista, ¿te acordás? En el 79, en Nicaragua, todo esto.
el Frente El Farabundo Martín El Salvador, que es el que acaba de perder las elecciones, ¿sí? El mismo Ortega de este Frente Sandinista, es el mismo Ortega que ahora todo lo que podríamos dedicarle otro programa a hablar de todo esto. Y es decir, vos ahí tuviste un problema latente. A ver, que la democracia no lo resolvía. Es decir, las reglas de juego democráticos no lo resolvieron. Vos tenías una enorme movilización social de la mano de las guerrillas que se fue transformando con los años, y voy a hacer una simplificación enorme, pero bueno, en otras formas de movilización y sobre todo en la forma de las maras. Claro. ¿Sí? Digamos, más que fines de los 90, los 2000, vos mirabas algo que hablara del Salvador, de Honduras, y que era lo que salía en la tapa, eran las maras, el problema de las maras. ¿Cuál era el futuro de un chico, de un joven, digamos, sin recursos? Era ser parte de una mara. Sí. La mara Salvatrucha ahí en San Salvador. Sí. Que, bueno, entonces, ahora empezamos a ver las consecuencias de eso. Claro. Es decir, lo que estamos viendo, así como esa enorme migración venezolana de la que hablábamos, Guillermo, y esta emigración de Honduras y todo el problema de Ortega y Nicaragua, son las consecuencias de 20, 30 años de desidia. Y algo que me encantaría hablar en otro programa, porque siempre hablamos de la democracia y yo siempre insisto con el tema del Estado de Derecho, es de las capacidades estatales. Porque lo poco que construimos de democracia no hemos construido, y en esto estoy hablando también de nuestro país, y hay muy pocas excepciones, no hemos construido capacidades estatales. ¿Sí? Es decir, vos tenés mínimamente algunas reglas de juego democráticos, pero no tenés estados capaces, ¿sí?, de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos. Bueno, sin ir más lejos, vayamos a Brasil y la respuesta que ha tenido un electorado que se ha volcado masivamente a Bolsonaro, que más allá de su ideología, que no importa tanto, pero han buscado, seguramente por falta de opciones mejores, se han volcado a una opción que es absolutamente casi impensable, ¿no? Y sin embargo, es el presidente de la nación de uno de los países más importantes de Sudamérica, si no el más importante, ¿no? Tal cual. Sí, por lo menos el más grande desde el punto de vista que vos quieras mirarlo. Bueno, este tema lo vamos a dejar pendiente, pero la verdad es interesantísimo, ¿no? Dale, sí, me encantaría otro día empezamos por el final de hoy. Empezamos por el final de hoy, lo dejamos como por capítulos. Te agradecemos muchísimo, Constanza. Por favor, yo te agradezco a vos, Guillermo, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta pronto.